¿Hay apóstoles en la iglesia en el día de hoy? Es un tema muy controversial en ciertos círculos, pero creo que la palabra de Dios es muy clara en darnos una respuesta a esa pregunta. Y parte de la dificultad es que la palabra apóstol es un término muy genérico. Simplemente significa un enviado. Entonces, por ejemplo, Jesucristo es llamado un apóstol porque Dios lo envió al mundo. En Hebreos 3:1 lo menciona. Vemos gente como Bernabé, que es llamado un apóstol porque Pablo y Bernabé fueron enviados de parte de la iglesia de Antioquía. Pero Jesucristo tenía sus 12, Jesucristo tenía sus apóstoles, los que él enviaba. Y Pablo declara ser el último apóstol, la última persona que Jesucristo envió como su apóstol directo. Así que vamos a ver un pasaje donde Pablo explica esto y pensar en las implicaciones. Veamos 1 Corintios 15:8 en su contexto. Vamos a leer desde el versículo 3. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego va a explicar de que Jesucristo aparece a ciertos hombres, dice, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y, la clave versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, como uno que nace fuera del tiempo, me apareció a mí. Ahora, ¿por qué es tan importante establecer de que Jesucristo apareció a Pablo, o sea, al final, y no apareció a nadie más después de él? Bueno, porque para ser un apóstol de Jesucristo, uno tenía que ser enviado personalmente de parte de Jesucristo. Y si Jesucristo no apareció a ninguna otra persona después de Pablo, entonces Pablo necesariamente es el último apóstol. Y vemos esto también en un par de pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:1, cuando Pablo está argumentando a favor de su apostolado, probando de que es un verdadero apóstol, pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Y luego para probar de que es un apóstol, él dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No he visto a Jesús resucitado? Porque esto obviamente es uno de los requisitos de ser apóstol, o sea, ver al Señor Jesús resucitado y ser enviado para dar testimonio de su resurrección. También vemos un par de otras razones. Por ejemplo, también escribiendo a los Corintios. Pablo dice en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces sabemos de que Pablo fue el último apóstol porque fue el último que cumple con los requisitos de un apóstol, de ver al Señor Jesús resucitado y también de hacer milagros. Y milagros que no se pueden negar. No estamos hablando de sanar a una persona de un dolor de cabeza. Estamos hablando de levantar a muertos. Estamos hablando de sanar paralíticos y cosas que vemos en los evangelios, en donde Dios estaba autentificando el ministerio de los apóstoles para que todos se dieran cuenta de que ellos hablaban de parte de Dios. Y por eso hay una conexión directa, muy estrecha, entre la revelación que Dios nos da en la Escritura y el ministerio de sus apóstoles. De hecho, Pablo lo explica en Efesios 2:20, en donde dice que nosotros, la familia de Dios, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Pablo hace una distinción entre el fundamento y luego el edificio que va creciendo, va siendo edificado por encima del fundamento. El fundamento es algo que se pone una vez y luego el edificio
se va construyendo por encima. No sigues trabajando en el fundamento cuando el edificio ya está siendo construido. Así que el ministerio de los apóstoles es un ministerio pasado en que Dios los usó para revelarnos todo lo que Él quiso decirnos acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora que la Biblia es completa, ahora que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, tenemos algo mejor. O sea, tenemos la revelación completa, no hay necesidad de otros apóstoles, no hay necesidad de más revelación. Todo lo que Dios quiere decirnos hoy, ya lo ha dicho. Y debemos contentarnos con eso, de que el ministerio de los apóstoles se ha cumplido. Y ahora tenemos la palabra preciosa de Dios, por el cual Dios nos santifica y nos transforma a la imagen de Jesucristo. Entonces debe ser un ánimo pensar en lo que Dios hizo por medio de los apóstoles y el regalo que Dios nos ha dado por medio de su ministerio, que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos.